16:07, seguimos aquí en el canal de la ciudad y hoy nos toca esperando los anuncios del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y estamos aquí en el living para hablar con la doctora Pirolo. Sí, porque vos sabés, Dani, que esta es una época de alergias, donde por el polen de las flores, por el tema de los jacarandá, de los plátanos, que también es una planta que ocasiona en la gente que tiene predisposición bastante alergia, se pueden confundir a veces algunos síntomas con los que uno puede llegar a creer del coronavirus y del COVID. Si bien hay pautas bien diferentes de cada uno de ellos, hay unas cosas que comparten. Por ejemplo, vos tenés que en la alergia tenés prurito o picazón, ya sea de los ojos, de la nariz, de los oídos, del paladar. Podés tener estornudos en salva, que quiere decir que uno estornuda atrás del otro, ¿viste? ¿Cómo se llama estornudos en? Estornudos en salva, cuando alguien tiene un estornudo atrás del otro. Después tenés la hiperemia conjuntival, que es cuando se te ponen los ojos rojos, que eso que también... no te da más y que te querés rascar. Y que te querés rascar, y después está el lagrimeo abundante, que también se puede producir cuando una persona tiene alergia. Esas son las características de cuando alguien le tiene alergia a algo, es como los síntomas más frecuentes que uno tiene. Entonces, eso como para diferenciarlo a grandes rasgos de lo que tiene que ver con los síntomas de COVID. Después tenés los síntomas de COVID propiamente dichos, que son los que estuvimos viendo y manifestando hasta ahora, que pueden ser fiebre, dolores musculares, un malestar así general, sumado a también lo que se vio acerca de la pérdida de olfato, que se llama anosmia, o la digeneusia, que es cuando uno tiene también pérdida del gusto. Podés tener tos seca, dolor de garganta, podés tener falta de aire. Y acá me detengo porque muchas veces algunas personas que tienen alergia también pueden sentir esta falta de aire como un síntoma parecido entre lo que puede ser el coronavirus con las alergias. La diferencia es que en el coronavirus la falta de aire es permanente, en cambio la gente que tiene alergia por lo general se manifiesta de forma infrecuente y a la noche sobre todo. Ajá. Hay maneras también que los médicos tienen a través del interrogatorio y del análisis y de cuando van a revisar un paciente de darse cuenta de la misma manera que lo pueden hacer cuando uno le puede pedir, por ejemplo, una placa de tórax, porque las personas que tienen alergia no tienen ningún compromiso a nivel pulmonar, como si lo pueden tener en el coronavirus. Y, por ejemplo, la alergia no va de la mano, por ejemplo, de tener fiebre. Claro, no. La alergia no va de la mano de tener fiebre y tampoco la alergia vos, por ejemplo, como una persona que tiene asma, podés sentir sibilancias, que son como esos silbidos que tenés en el pecho. Y bueno, el COVID lo que tiene se ve como más crepitantes, o sea que tienen parámetros a nivel respiratorios que son bien distintos, que un profesional de la salud los puede distinguir bastante bien, si bien el paciente antes de consultar puede tener algún tipo de miedo o de prejuicio de decir, uy, voy a estar estornudando todo el tiempo y van a pensar que a lo mejor tengo coronavirus, cuando en realidad soy simplemente alérgico y esto es algo que me pasa todo el tiempo y todos los años. Te podés sugestionar o ¿no? Por ahí empezás a estornudar, te pican los ojos, ay, no tendré, pero no, es la época del año en que esto sucede además. Sí, además, como hablábamos recién, de que los cambios de estación en general, ¿no? Los cambios de estación en general, y uno se conoce ya alérgico, sobre todo que la persona que tiene alergia tiene la misma posibilidad de contraer coronavirus que cualquier otra persona. No es que uno por ser alérgico tiene una predisposición a tener coronavirus distinto a la población general. ¿Cuándo se medica este tipo de alergia? Digamos, generalmente la gente que sabe que es alérgica consulta, supongo, a su médico. Mira, me está pasando lo mismo que me pasa todos los años. Bueno, tomá tal medicamento, tomá tal cosa. Sí, a veces dependiendo, como bien vos dijiste, si es algo que, claro, que es grado, si es muy frecuente, si solamente al comienzo de la primavera o del otoño, cuando empiezan a surgir estos síntomas y por ahí puntualmente se indica un antihistamínico como para frenar todas estas cascadas de liberación de histamina que se produce cuando una persona tiene alergia. Básicamente pasa por esto, porque el cuerpo no reconoce esta sustancia, ese alergeno, y reacciona teniendo esta liberación de histamina. Por eso, por lo general, cuando al principio el médico receta son antihistamínicos para evitar esta liberación de cascana de histamina, ¿no es cierto?
A nivel de lo que tiene que ver con el estudio de sangre general, pueden aparecer en lo que son los glóbulos blancos una particularidad de glóbulos blancos que se llaman eosinófilos, que están un poco elevados en las personas que tienen alergias, y que eso vendría a ser algo distintivo en relación a lo que podría tener en un análisis convencional y normal la población general, pero no llama la atención, y hay muchas veces hay gente que tiene muchos síntomas de alergia y cuando se hace el estudio tiene un estudio de sangre totalmente normal. Distinto es la gente que tiene asma, porque ahí sí, claro, en el asma, como el asma es una hiperreactividad bronquial y el coronavirus se vio que además de afectar a los pulmones es una enfermedad netamente inflamatoria, esta hiperreactividad que hay en el bronquio no ayuda al paciente que tiene coronavirus. Entonces, en ese caso sí, el tener asma sería algo que es, digamos, no es conveniente en el caso del coronavirus, como que agravaría el estado de COVID por esta reacción inflamatoria que ya de por sí tiene el asmático como enfermedad de base. Claro, y también tener en cuenta, como dijiste vos, son ciertas plantas. El plátano es tremendo, por ejemplo. Ya no se siembran más en la ciudad de Buenos Aires. Plátano que se cae de una plaza porque se ha caído por un viento y demás, se lo reemplaza por otra planta porque se ha comprobado que realmente para los alérgicos es tremendo. Mirá qué interesante el lo polen. que estás contando. Sí, porque enfrente de mi casa, donde yo vivía antes, había gran cantidad de plátanos y era tremendo eso. Y en un momento determinado, cuando se empezaron a caer por algunos vientos fuertes, muchas lluvias y demás, se los reemplaza por otra, porque lo hablé con la gente que lo estaba haciendo, se reemplaza por otro tipo de árboles que no traigan problemas específicamente para los alérgicos. Y mira, hay plantas que te da lástima, porque visualmente ponerle jacarandá. Es hermoso. No, es hermoso. El plátano también, ves esos troncos y esa sombra que dan y demás, pero bueno, lamentablemente para los alérgicos no son nada buenos, y en una época que no se conocía o no se sabía de esto, se sembraron muchos, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en otros lugares, y hoy día no se siembran más. Además, la alergia, si bien uno conoce y no se va a asustar por estar alérgico, el tema de la calidad de vida en el momento que te ataca el ataque de alergia es terrible, porque entre la rinitis, que por más que sea agua que te cae de la nariz, es bastante molesta. Esto que hablábamos del enrojecimiento de los ojos, de la picazón, de este prurito general. La salva, ¿cómo era la cascada de los estornudos en salva. Los estornudos en salva. ¿En serio no conocías el término? No, el término no lo conocía. Sí. Se usa mucho también en medicina para el tema de las arritmias. Si uno tiene arritmias en salva, que sí que tenés una atrás de la otra, o si tenés arritmias aisladas. Es un término que se usa frecuentemente cuando uno se quiere referir a cuando a un paciente le suceden las cosas frecuentemente en lugar de tener como episodios aislados. Se dice que son episodios en salva. Muy bien, pero no asustarse si sos alérgico y tenés esos síntomas que tuviste siempre, consulta a tu médico, ¿verdad? Por supuesto, sí, y sobre todo en estos momentos en los que todo parece ser cuando uno estornuda que es COVID. Antes uno estornudaba y te decían salud. Ahora estornudás y te miran con una cara como diciendo, ¿no tendrás coronavirus? No, bueno, es una época en la que es frecuente las alergias, así que no asustarse, si uno tiene un médico de confianza, poder consultar para poder sacarse todas las dudas y todas las preguntas que tiene. Muy bien, nos vamos a un corte, señora. Nos vamos a un corte, señoras y señores, y ya volvemos. Pausa.